Estamos de regreso, somos madres, estamos en la octava y esta sección nos maravilla a Mina y a mí, tejiendo comunidad. Y tenemos hoy una invitada muy especial. Tenemos a Carla Ríos, ella es subdirectora de la Brigada Marabunta. Brigada Humanitaria de Paz Marabunta es comúnmente conocida como Brigada Marabunta, y los Marabunta es una organización maravillosa, no gubernamental, quien desde el 2008 trabaja por la manifestación libre y pacífica en la Ciudad de México. ¿Así es, Carla? Hola, Hola. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio para platicar de lo que hacemos acá. Cuéntanos, bienvenida. Gracias, pues mira, la Brigada Marabunta es un proyecto de la organización Espacio Libre Independiente Marabunta. La organización tiene desde el 2007 trabajando, y la Brigada Marabunta es un proyecto que nació a partir del 1 de diciembre del 2012. De ahí en adelante tuvimos una serie de marchas muy violentas y fue creciendo el trabajo que nosotras y nosotros hacíamos. Qué interesante. Oye, ¿y cómo se manifiestan cómo se empieza a transformar este grupo a través de los años? Pues primero el trabajo que hacíamos y que seguimos haciendo acá en el barrio ha sido mucho de construcción de paz, utilizando el arte como herramienta y la educación popular. Es decir, la comunidad son quienes aprenden danza aérea, quienes aprenden teatro, y ellos mismos van enseñando a otras y otros. Y a partir del 1 de diciembre de 2012 con las marchas, pues desde el inicio fue este deseo de ayudar, de hacer algo porque no hubiera tanta violencia en las movilizaciones, porque Claro. quienes eran víctimas no fueran revictimizados, agredidos, etcétera. Y entonces salimos solo con lo que sabíamos, ¿no? Tomar fotos y con un botiquín de primeros auxilios. Y entonces fue como, en el camino nos dimos cuenta que lo que hacíamos tenía nombres, ¿no? Que entraba dentro de un marco de actuación que han hecho otras organizaciones. Entonces nos dimos cuenta que lo que hacíamos era observación de derechos humanos, vamos como observadores de derechos humanos. Hacemos 4 cosas en específico: es ir como observadores de derechos humanos, documentar en foto y en video, hacer mediación entre instituciones y personas que se movilizan, y en caso de que ya no nos funcione ninguna de esas y haya represión o agresiones, damos la primera atención. ¿Qué tan importante es que la gente entienda que la manifestación es un derecho? Que va a haber, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia como ciudadanos, va a haber cosas que no estén bien colocadas. Y es nuestro deber, es nuestra obligación como ciudadanos levantarnos y hacer estas reclamaciones, por llamarlo de alguna forma. Entonces, para que la gente entienda, existe esta manifestación anárquica en donde la gente va, donde un poco como los 100 locos, si alguien empieza a romper cosas, le sigue otro, y entonces se empiezan a estigmatizar las manifestaciones y uno en casa cree que los que manifiestan son vándalos o son delincuentes. Pero lo cierto es que también hay cierta manipulación en estas manifestaciones, en que se mueven muchísimos intereses. Así es. Entonces, ustedes están ahí justamente para mediar y para transparentar esta situación. Digamos que son ustedes como un interventor durante las marchas. Más que un interventor, nosotros primero dejar como algunos puntos, ¿no? Para poder entender estos contextos. Lo primero es que quien se moviliza ya fue víctima de algo, o sea, ya sufrió la desaparición de un ser querido, claro. mataron a su madre, a su hija, le están quitando las tierras donde vive, no tiene derechos básicos como el de salud, de educación, ¿no? No se garantizan. Las instituciones tienen la obligación de garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Claro. Entonces, quienes van a las movilizaciones ya sufrieron una violación a derechos humanos. Eso como primer cosa. La segunda es que en su mayoría, en el 98, 99% de ellas, ya acudieron a montones de instancias, ya hicieron millones de cosas antes de movilizarse porque no fueron escuchadas y escuchados. Entonces, digamos que ya viene un hartazgo, una indignación acumulada. Claro, acumulación, frustración, claro. O sea, se acumula de tal forma que puede desbordarse, porque ya recurrieron a muchas cosas antes, ¿no? Las y los jóvenes en nuestro país tienen muy pocas opciones
de trabajo, de educación, de arte, ¿no? Como no garantizamos que nuestras y nuestros jóvenes tengan opciones dignas, viables, hay un futuro incierto para nuestras y nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, si ante todo este escenario, como también de este hartazgo, su solución es esa, antes que ver el vidrio roto, deberíamos de ver qué hay más atrás, ¿no? O sea, claro. Habría que resolver cosas más atrás antes de decir, no, el vidrio roto y los vándalos, o sea, creo que tendríamos que resolver cosas más atrás. Marabunta más que que interventores, vemos personas, nos interesa mucho disminuir el sufrimiento humano. Y entonces hacemos lo que sea posible para disminuir ese sufrimiento humano, sea quien sea. O sea, consciente de estas cosas que hay atrás, lo que intentamos en las movilizaciones es eso, si en nuestras posibilidades está generar un diálogo con una institución y eso ayuda a las víctimas, lo hacemos, ¿no? Si solo ya nos queda curar una herida, lo hacemos. Es decir, lo hemos dicho muchas veces, vemos personas, no vemos uniformes, no vemos si va vestido de rosa, de negro, de morado, ¿no? Incluso hemos atendido policías porque de repente los tienen horas y horas en el sol y cuando los escuchamos nos dicen que llevan 3 días sin dormir. O sea, atendemos y vemos personas porque vemos más allá del contexto propio, que sí ya es como uno de los últimos recursos. Qué belleza. Sí, la verdad es que yo creo que es el valor que los caracteriza es la empatía. ¿No es así, Carla? Es esa empatía que un ser humano debe de tener, y efectivamente no es solamente ver el vidrio roto, sino toda la acumulación que trae esa persona de emociones, de abuso, pues poca conciencia, poca atención, poca tolerancia. Y es interesantísimo cómo Brigada Marabunta voltea a poner atención a las personas como seres humanos y a favorecerlos desde el curar una pequeña herida hasta poder favorecer y acompañar en un proceso de diálogo y negociación. Y sabes que, Gaby, que Carla acaba de tocar un tema bien sensible que tú estás también acentuando, el hecho de la empatía. A veces para nosotros es bien fácil decir, hay manifestación, yo voy a hacer 1 hora más para llegar a donde quería llegar. Qué lata esta gente. Entonces, no te pones en el lugar de esas personas. Claro. Para ellos no es cómodo estar caminando. Por tú estás en tu carro, tú estás en el camión esperando a que se libere, sentadito, a lo mejor jugando, leyendo, escuchando el radio. Tú estás cómodo. Ellos están en el rayo del sol marchando porque, como bien comenta Carla, algo muy grave les pasó. Había una imagen que estuvo en redes sociales mucho tiempo cuando eran las manifestaciones acerca de la violencia de género y bueno, el 9 ninguna se mueve y todo este tipo de cosas, que me acuerdo que a mí me conmovía enormemente, que era una muchacha asesinada, era una imagen de un dibujo de una chica que la habían como aventado a la pared, se ve ya siendo muerta, sangrada, entonces su sangre está manchando la pared o un monumento específicamente. Y entonces hay gente que dice, el monumento. Así es justamente. O sea, la gente ve el monumento, la calle, la hora de tráfico, nuestra reforma o nuestra avenida principal. ¿Qué hay detrás? Como bien dice Carla, ¿qué sufrimiento hay? Yo pensé, bueno, cuando la gente decía, es que van a... Yo decía, es que espérate, o sea, si a mi hija le hubiera pasado algo, yo no sé qué hubiera sido capaz de hacer. Claro. No, hay que detenernos un segundo, esta empatía que dice Carla. Carla, ¿qué tan importante es lo que ustedes están haciendo de verdad? Que como dices, tú ves a la persona, tú no ves el policía, el gobierno que no está haciendo, o sea, tú lo que ves es él, Juan Pérez o Mariana Domínguez me necesita porque tiene esta necesidad. Qué belleza de verdad. Y qué fuerza. ¿Y ustedes reciben asesoría de otras organizaciones a nivel internacional o de otras orgs o fundaciones? Nosotros colaboramos con muchas organizaciones por todo el trabajo que hacemos en diferentes áreas. Hacemos este trabajo artístico, hacemos acompañamiento a movilizaciones sociales y acompañamos brigadas de búsqueda de personas desaparecidas que hacen las y los propios familiares. Y en ese sentido creemos que justo trabajar en red, trabajar en comunidad, es como se puede crear un cambio, como puede uno
trabajar. Y entonces pertenecemos ahí a varias redes, principalmente, por ejemplo, en el tema de movilizaciones, al Frente por la Libertad de Expresión, que pueden ver ahí sus redes y hay un montón de materiales para marchas, y las Brigadas Nacionales de Búsqueda, específicamente con la familia Herrera Trujillo. ¿Cómo ayudamos a Brigada Humanitaria de Paso Marabunta? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, desde donde estemos, para ayudarlos? Pues ahorita tenemos una campaña del trabajo que hace Marabunta, se llama Esto sí hace Marabunta, porque después de las últimas movilizaciones tuvimos una serie de pues falsos, ¿no? De noticias falsas que se dieron sobre nuestra labor. Entonces, la idea es mostrarle a la gente qué sí hacemos, que nos ayuden a compartir. Ahí hay un PayPal porque todo este trabajo es voluntario, nadie cobra, nosotros ponemos de nuestro propio dinero. Y pues solo decir que después justo de estas notas nosotros no estuvimos saliendo a marchas porque se puso en riesgo nuestra propia vida y que al defender la libertad de expresión nosotros justo en ese momento vamos a volver a salir a las movilizaciones porque es libertad de expresión, porque hay que dejar de criminalizar la defensa de derechos humanos y la movilización social. Por supuesto, es un derecho del ser humano y es súper noble lo que ustedes hacen de cuidar y acompañar a estas víctimas. La verdad es que se los reconozco de corazón. Gracias. Y yo creo que eso es algo que tenemos que gritar al mundo para que no se juzgue de una manera incorrecta y al final es ignorancia. Quienes no saben juzgan por eso, pero por eso tenemos que gritar verdaderamente cuál es su propósito, cuál es su trabajo y esta empatía maravillosa de acompañar de forma gratuita a todas estas personas que de alguna forma han tenido un abuso. Hay que buscar esa cuenta de PayPal y apoyar a Brigada Marabunta. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias a ustedes. Toda tu labor, que es súper noble de todo el grupo Brigada Marabunta. Qué valioso el trabajo que hacen representándonos a todos, la verdad, porque es una labor muy, muy noble. Muchas gracias. Ay, gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias a ti. Somos Madres en la Octava y vamos a un corte.